Imagina una escena de puro horror, un caldero burbujeante con aceite hirviendo, preparado para un terrible castigo. En medio de esta escena, un hombre es sumergido en el caldero con el aceite hirviendo. La multitud observa, esperando oír sus gritos de dolor y ver su muerte segura. Pero ocurre algo increíble. El hombre, conocido como el apóstol Juan, sale del aceite hirviendo sin quemaduras. ¿Cómo es posible? ¿Quién era Juan, el discípulo amado, que sobrevivió a tan horrible ejecución? ¿Por qué el apóstol Juan fue sometido a un atentado tan cruel contra su vida? Y, sobre todo, ¿cómo consiguió el apóstol Juan salir indemne de tan terrible situación? ¿Qué ocurrió en aquel momento para desafiar todas las leyes de la naturaleza? Hoy vamos a explorar una de las historias más misteriosas y fascinantes del cristianismo primitivo. Desentrañaremos el contexto histórico, los detalles de este asombroso milagro y las implicaciones espirituales que resuenan hasta nuestros días. El apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, es una figura central del Nuevo Testamento. Conocido como el discípulo amado, desempeñó un papel crucial en la difusión del cristianismo primitivo. El apóstol Juan fue testigo ocular de muchos de los milagros de Jesús y autor de 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el Apocalipsis. Su vida está marcada por una fe inquebrantable y una ferviente dedicación al mensaje de Cristo. Juan fue el único de los 12 apóstoles que murió de muerte natural, llegando a una edad avanzada. Su longevidad y su milagrosa supervivencia a innumerables persecuciones y tribulaciones, incluido ser hervido en aceite caliente, son testimonio de su fe y de la protección divina que recibió. Estas experiencias hicieron de Juan una leyenda viva entre los primeros cristianos y un ejemplo de valor y devoción. Los relatos de la vida de Juan, especialmente su martirio fallido, no se detallan en la Biblia, pero se conservan en textos históricos y tradiciones cristianas. Estos relatos nos ayudan a comprender la profundidad de su fe y el poder de Dios para protegerle incluso en las situaciones más extremas. La historia de Juan sigue inspirando y fortaleciendo la fe de millones de cristianos de todo el mundo. El relato de Juan sobreviviendo milagrosamente a un intento de ejecución es una poderosa demostración de la intervención divina. Esta historia no solo refuerza la fe de los creyentes, sino que también sirve como recordatorio del poder de Dios para proteger y sostener a los que son fieles. Con su vida y su testimonio, Juan dejó un legado duradero de esperanza y fe inquebrantable. Para entender el contexto del intento de ejecución de Juan, es esencial considerar la situación de los cristianos en el Imperio Romano durante el siglo I. Tras la crucifixión de Jesús, los seguidores de Cristo se enfrentaron a una intensa persecución. A menudo se acusaba a los cristianos de rebelión contra el Estado, ateísmo, por negarse a adorar a los dioses romanos, y prácticas inmorales. Bajo el emperador Domiciano, 81-96 d.C., la persecución de los cristianos se intensificó. Domiciano buscaba consolidar su poder y veía la creciente influencia del cristianismo como una amenaza a su autoridad. Muchos líderes cristianos fueron encarcelados, torturados y ejecutados. Juan, como una de las figuras más prominentes de la iglesia primitiva, se convirtió naturalmente en un objetivo importante de esta represión. Durante este periodo los cristianos se reunían en secreto para evitar ser capturados. El miedo y la opresión constantes obligaron a muchos a practicar su fe clandestinamente. La supervivencia de Juan y su continua influencia demuestran la resistencia y fortaleza de la comunidad cristiana frente a la adversidad. Su resistencia inspiró a otros cristianos a mantener la fe, incluso ante el peligro mortal. La historia del intento de ejecución de Juan es emblemática de la brutalidad a la que se enfrentaron los primeros cristianos. Sin embargo, también pone de relieve la fe inquebrantable de los seguidores de Cristo, que, a pesar de las circunstancias,
siguieron predicando y viviendo según las enseñanzas de Jesús. Este periodo de persecución moldeó la identidad del cristianismo, fortaleciendo la comunidad y su compromiso con la fe. Domiciano, hijo de Vespasiano y hermano de Tito, fue el tercer emperador de la dinastía Flavia. Gobernó Roma con mano de hierro, imponiendo un régimen autoritario y centralizado. Domiciano intentó restaurar la gloria del Imperio Romano mediante diversas reformas, pero sus duras políticas y su culto a la personalidad le hicieron impopular entre muchos segmentos de la sociedad romana. Domiciano tenía una relación difícil con los cristianos y veía la nueva religión como una amenaza para el imperio. Exigió que todos adoraran al emperador como a un dios, pero los cristianos se negaron porque iba en contra de su fe. Esta negativa fue vista como un acto de desafío y traición, lo que llevó a Domiciano a perseguir sistemáticamente a los cristianos. El intento de ejecutar a Juan hirviéndolo en aceite formaba parte de los esfuerzos de Domiciano por erradicar el cristianismo. Sin embargo, la milagrosa supervivencia del apóstol Juan solo sirvió para reforzar la fe de los cristianos y socavar la autoridad de Domiciano, demostrando para muchos la impotencia del emperador frente al poder divino. Domiciano continuó sus persecuciones hasta su muerte en el año 96 d.C., dejando un legado de tiranía y resistencia cristiana. A pesar de su fama de tirano, Domiciano hizo algunas contribuciones duraderas al imperio, como reformas administrativas y exitosas campañas militares. Sin embargo, su persecución de los cristianos es uno de los aspectos más recordados de su reinado, ilustrando la tensión entre el poder imperial y la creciente fe cristiana que, a pesar de todo, seguía floreciendo. El apóstol Juan fue encarcelado bajo Domiciano por su predicación y su influyente liderazgo entre los cristianos. Su captura y posterior intento de ejecución fueron actos destinados a intimidar y desalentar a la comunidad cristiana. Juan fue llevado a Roma, donde fue condenado a una muerte brutal, ser hervido en aceite. Según relatos históricos y tradiciones cristianas, Juan fue introducido en un gran caldero de aceite hirviendo. Este método de ejecución era conocido por ser extremadamente doloroso y mortal, utilizado para enviar un claro mensaje de poder y control por parte del Imperio Romano. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió durante este intento de ejecución. Milagrosamente, el apóstol Juan salió ileso del caldero de aceite hirviendo. Este acontecimiento fue interpretado por los cristianos como una intervención directa de Dios, que protegió a su fiel siervo de una muerte horrible. La supervivencia de Juan no solo desafió las expectativas de los espectadores, sino que también debilitó la autoridad del emperador, demostrando que el poder divino era superior al humano. Tras este milagroso suceso, el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos. En lugar de acallar su voz, el exilio dio a Juan la oportunidad de escribir el Apocalipsis, una obra llena de visiones y revelaciones divinas. El intento fallido de ejecución de Juan y su posterior exilio son testimonio de la perseverancia y la fe indomable que marcaron su vida y su obra. La supervivencia del apóstol Juan al ser hervido en aceite es uno de los milagros más notables atribuidos a un apóstol. Cuando fue condenado a esta cruel muerte, se esperaba que no sobreviviera al tormento. Sin embargo, cuando fue sumergido en el caldero de aceite hirviendo, ocurrió algo extraordinario. Juan permaneció ileso, sin ningún signo de quemadura o dolor. La noticia se difundió rápidamente entre los cristianos, que vieron en ella una clara manifestación del poder protector de Dios. Para muchos, la supervivencia de Juan era una prueba tangible de la intervención divina y una señal de que su misión aún no había terminado. La noticia del milagro reforzó la fe de los cristianos, que veían en Juan un símbolo vivo de la protección y el cuidado de Dios. Los espectadores, incluidos los verdugos romanos, quedaron estupefactos ante lo que veían. El intento de ejecución,
que debía ser una demostración de la fuerza del imperio, se convirtió en un acontecimiento que desafiaba la lógica humana y la autoridad imperial. A partir de ese momento, la figura de Juan cobró aún más importancia y respeto entre los seguidores de Cristo. Este milagro no solo salvó la vida de Juan, sino que fortaleció a la comunidad cristiana en un periodo de gran opresión. La renovada fe de los creyentes, inspirada por la milagrosa supervivencia de Juan, ayudó a mantener encendida la llama del cristianismo en medio de la oscuridad de la persecución. El suceso se convirtió en un testimonio del poder inquebrantable de la fe y de la protección divina sobre quienes se dedican a la misión de Cristo. Cuando el apóstol Juan salió ileso del aceite hirviendo, la reacción de los espectadores fue de puro asombro e incredulidad. Los que esperaban presenciar su agonía y muerte se encontraron con un milagro que desafiaba todas las expectativas. El intento de ejecución que debía reforzar el poder del Imperio Romano se convirtió en una poderosa demostración del poder divino. Los cristianos que presenciaron el acontecimiento u oyeron hablar de él, vieron su fe profundamente fortalecida. El milagro sirvió como recordatorio de que Dios estaba presente y activo, incluso en las situaciones más desesperadas. Para los seguidores de Juan, su supervivencia fue vista como una señal de que Dios tenía un propósito mayor para él y para la comunidad cristiana. Los no cristianos presentes, incluidos los verdugos y las autoridades romanas, se sintieron igualmente impactados. Algunos empezaron a cuestionar la autoridad del emperador y la naturaleza del poder divino que protegía a Juan. Aunque muchos siguieron acatando las órdenes del imperio, el suceso sembró en sus mentes la semilla de la duda y la curiosidad sobre la fe cristiana. Este milagro tuvo un efecto cascada en la comunidad cristiana, difundiéndose rápidamente como una historia de esperanza y fe. La supervivencia de Juan se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana y la protección divina, inspirando a muchos a seguir predicando y viviendo según las enseñanzas de Jesús, incluso ante el gran peligro. Tras el fallido intento de ejecución, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, una pequeña isla rocosa del mar Egeo. El exilio era una práctica común utilizada por los romanos para aislar a individuos considerados peligrosos o subversivos. Patmos, a pesar de su aparente desolación, se convirtió en un lugar de gran significado espiritual para Juan y para la historia cristiana. Durante su estancia en Patmos, Juan tuvo una serie de visiones que desembocaron en la redacción del Apocalipsis. Estas revelaciones, que incluían mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor y visiones apocalípticas del final de los tiempos, fueron registradas y enviadas a las comunidades cristianas. El Apocalipsis es conocido por su lenguaje simbólico y por ofrecer esperanza a los creyentes, asegurándoles que, a pesar de las tribulaciones, Dios tiene un plan para la redención de la humanidad. El aislamiento en Patmos permitió a Juan un tiempo de profunda reflexión y comunión con Dios. Libre de las distracciones y persecuciones del mundo exterior, pudo concentrarse por completo en sus visiones y escribir sus revelaciones. La obra final de Juan es un testimonio de su fe y su convicción de que Dios tiene el control, incluso en tiempos de gran tribulación. El mensaje de esperanza y victoria final contenido en el Apocalipsis sigue resonando entre los cristianos hasta nuestros días. La obra de Juan en Patmos subraya la importancia de la perseverancia y la fe ante la adversidad. Su experiencia en la isla es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede convertir el aislamiento y la persecución en oportunidades de revelación y crecimiento espiritual. Durante su exilio en la isla de Patmos, Juan recibió visiones proféticas que se convirtieron en el libro del Apocalipsis. Este libro, el último del Nuevo Testamento, es conocido por sus descripciones simbólicas y profecías sobre el final de los tiempos. Las revelaciones de Juan incluyen visiones de catástrofes, batallas espirituales y, finalmente, la victoria de Dios sobre el mal.
El Apocalipsis se escribió durante un periodo de intensa persecución, y sus mensajes pretendían ofrecer esperanza y consuelo a los cristianos que sufrían bajo el dominio romano. Las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor contienen exhortaciones y promesas para los fieles, animándoles a perseverar en su fe. A través de estas visiones, Juan transmitió la certeza de que, a pesar de la adversidad, la justicia divina prevalece. Una de las visiones más impactantes de Juan fue la del trono celestial, donde vio a Dios rodeado de seres celestiales y ancianos. Esta visión enfatizaba la soberanía divina y la certeza de que Dios controlaba los acontecimientos de la historia. Juan también tuvo visiones del Cordero de Dios que representaba a Jesús, quien abriría el libro sellado con 7 sellos, desencadenando una serie de acontecimientos apocalípticos. El mensaje central del Apocalipsis es la victoria final del bien sobre el mal. Juan describe la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial donde Dios morará con su pueblo, eliminando todo sufrimiento y muerte. Las revelaciones de Juan siguen inspirando y desafiando a los cristianos, ofreciendo una visión de esperanza y renovación en medio de la tribulación. El impacto del apóstol Juan en el cristianismo es profundo y duradero. Como uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, sus escritos y testimonios han influido profundamente en la teología y la práctica devocional cristianas. Su evangelio pone de relieve la divinidad, el amor y el sacrificio de Cristo, proporcionando una comprensión más profunda del ministerio de Jesús. Las epístolas de Juan hacen hincapié en el amor fraterno y la verdad, elementos esenciales para la vida cristiana. Insta a los creyentes a vivir en comunión unos con otros y a seguir los mandamientos de Cristo. Sus enseñanzas sobre el amor y la verdad siguen siendo pilares fundamentales de la ética y la vida comunitaria cristianas. El Apocalipsis, con sus visiones proféticas y su rico simbolismo, ha configurado la escatología cristiana. Las imágenes y los temas del Apocalipsis han influido en el arte, la literatura y la teología a lo largo de los siglos. El mensaje de esperanza y victoria final que ofrece Juan en el Apocalipsis es un recordatorio continuo de la promesa de redención y restauración divinas. Además de sus escritos, la vida de Juan es un poderoso ejemplo de fe y perseverancia. Su milagrosa supervivencia y su inquebrantable dedicación a la predicación del Evangelio, incluso bajo la persecución, inspiran a los cristianos a mantener su fe frente a la adversidad. El legado de Juan como apóstol, autor y profeta sigue siendo fuente de inspiración y guía espiritual para creyentes de todo el mundo. La historia del apóstol Juan, desde su cercanía a Jesús hasta su milagrosa supervivencia y revelaciones en Patmos, es un poderoso testimonio de fe y protección divina. Juan no solo sobrevivió a un brutal intento de ejecución, sino que siguió siendo un líder espiritual y una fuente de esperanza para los cristianos. Su legado es polifacético y abarca profundas enseñanzas teológicas, un ejemplo de vida dedicada a Dios y visiones proféticas que siguen inspirando a los creyentes. La supervivencia de Juan en el aceite hirviendo es un recordatorio de la capacidad de Dios para proteger y utilizar a sus siervos, incluso en las circunstancias más desesperadas. Este acontecimiento no solo fortaleció la fe de los cristianos de la época, sino que sigue siendo un símbolo de resistencia y fe inquebrantable. El Apocalipsis, escrito durante su exilio, es uno de los libros más influyentes de la Biblia, pues ofrece una visión del triunfo final de Dios sobre el mal y la promesa de una nueva creación. Los mensajes de Juan en el Apocalipsis siguen resonando, ofreciendo consuelo y esperanza a los creyentes de todas las épocas. Hemos llegado al final de este fascinante viaje a través de las Escrituras. Espero que la historia que hemos explorado haya enriquecido su comprensión y tocado su corazón. Si te ha inspirado y quieres seguir más historias y enseñanzas en profundidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.
Deja un like y comparte con quienes también puedan beneficiarse de esta bendita enseñanza. Cada gesto de apoyo nos ayuda a llevar estas historias y enseñanzas aún más lejos. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Tu participación es muy importante para nosotros. Que Dios bendiga tu vida con abundante sabiduría y paz. Nos vemos en el próximo video.